Hola, ¿cómo están? Yo soy Lorelei, nuevamente aquí con ustedes. Análisis, conjeturas y especulaciones que he escuchado sobre Pedro Castillo. Vamos directamente para no perder tiempo con una de las teorías. Primero, el plan de gobierno no sirve para segunda vuelta. No lo sé, Rick, al contrario, creo que quienes realicen campaña en pro de la candidata fujimorista deberían usar justamente el plan de gobierno de Castillo para hacerlo de conocimiento público, porque creo que Keiko, a uno de los grupos del electorado que debe captar, es precisamente a aquel que reconoce que el modelo económico actual funciona, pero que no votó por ella por diversos motivos. Por eso, si se difunden los planes planteados por Perú Libre, esto tal vez podría ayudar a que la balanza se incline un poquito hacia la candidata Fujimori, ya que, como sabemos, su partido sí defiende la economía social de mercado. Y en este sentido sí estoy bastante convencida de que, a pesar de que siempre ha existido una izquierda muy fuerte en el país, la gente que apoya el modelo económico actual es mayoría, sino que estos se han dispersado en votos que fueron para APP, Victoria Nacional, tal vez alguito a Acción Popular, etc. Además de a los otros tres partidos que quedaron primero, segundo y tercer lugar después de Perú Libre. Pero leamos algunos de los planteamientos que se encuentran en el plan de gobierno de este partido. 1. Un Estado interventor, planificador, innovador, empresario y protector. 2. Liberar al Estado para que pueda crear empresa y competir equitativamente con el empresariado privado. 3. Como medida no descartada frente a no aceptar las nuevas condiciones de negociación, se refiere a las empresas, por supuesto, el Estado peruano debe proceder a la nacionalización del yacimiento en cuestión de los sectores mineros, gasíferos, petroleros, hidroenergéticos, comunicaciones, entre otros, indemnizando al privado lo invertido y administrando el total de las utilidades generadas. O sea, Compañía Peruana de Teléfonos, Hierro Perú, Pesca Perú, Aero Perú, Petro Perú, empresas estatales con funcionarios corruptos, que años atrás e incluso actualmente ya han demostrado ser un fracaso al agua. ¿Qué importa? Estamos prestos a cometer los mismos errores, a perder plata una y otra vez. No hay problema, no hay problema. 4. Invertir la proporción del reparto de utilidades, es decir, 20% a favor de la transnacional y 80% a favor del Estado. O sea, casi condenar a la empresa a la quiebra y, por supuesto, plata como cancha para aquellos funcionarios que sean corruptos. 4 o 5, ya no recuerdo, reposición de maestros despedidos. O sea, bye bye meritocracia, adiós carrera magisterial. Luego tienen los ministerios de Educación y Cultura deben evaluar los contenidos de la televisión y las radios antes de la difusión. Me imagino que varias personas deben estar contentas con esto. Chau programas basura, algo que muchos aclaman. Y de hoy en adelante el gobierno va a decidir qué puedes ver y qué no. Y por último tenemos ley que regula los medios de comunicación, que dice: la ley de regulación es necesaria y evitar con ello la libertad del enriquecimiento, chantaje, difamación, calumnia y sobre todo la mentira. O sea, según la percepción subjetiva del gobierno y tal vez en base a su conveniencia, se decidirá qué programas dicen mentiras, difaman o chantajean. También mencionan, por supuesto, ¿por qué no?, respecto a los medios de comunicación, el legado dejado tanto por Lenin como por Fidel. Ahora sí me olvidé totalmente de grabar este punto. Entonces, después de darle una lectura de algunos de los puntos del plan de gobierno de Perú Libre, vamos a regresar a los análisis, conjeturas y especulaciones que he escuchado sobre el señor Castillo. Y acá tenemos la segunda, y es que le recomiendan conversar para que llegue a tener un lenguaje más atractivo para la mayoría. Y no voy a hablar sobre esto porque en los últimos días, o más específicamente ayer, si no me equivoco, el candidato ha dado un par de declaraciones en las que indica que no va a cambiar sus propuestas porque iría en contra de sus principios. Yo vengo de abajo, estoy de la cantera del pueblo y no voy a cambiar mi discurso, porque cambiar el discurso sería ir contra mis principios y contra el mismo pueblo. Seguimos para adelante. Tercero, Pedro Castillo va a llegar solo con una treintena de congresistas y no le va a alcanzar para gobernar ni para cambiar la Constitución. Otra vez, no lo sé, Rick, es que hay un tema.
Retrocedamos el tiempito un poquito atrás, a un memorable septiembre del 2019. En esa época hubo un presidente muy querido por muchos al que nadie podía criticar. Un día, el adorado presidente le indicó a su presidente del Consejo de Ministros, un hombre muy simpaticón, actor él, que solicitara cuestión de confianza para su propuesta de cambiar las reglas del proceso de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. El Congreso, como siempre tan malo, terrible, pateó la discusión de la cuestión de confianza para debatirla luego de escoger a los nuevos miembros del TC, con lo que el fujiaprismo quería, por supuesto, copar esta institución. Esto causó la ira del pueblo y, claro, también la del adorado gobernante. Y aunque nunca se le negó ni aprobó la cuestión de confianza, el amado presidente decidió considerar, interpretar, asumir que se le denegó fácticamente la cuestión de confianza, logrando así cerrar el Congreso. Esto posteriormente fue avalado por el Tribunal Constitucional. Bien, entonces acá tenemos un precedente. Como una de las razones por la que se puede presentar cuestión de confianza es casi cualquier motivo que vaya acorde a la política de gobierno, como por ejemplo una ley, una reforma, una iniciativa, etc. Entonces el señor Castillo en distintos escenarios podría generar que se le deniegue una primera cuestión de confianza. Les pongo un ejemplo. Podría presentar un gabinete ministerial con un discurso y con propuestas muy comunistas. Algo no muy difícil porque en su plan de gobierno están todas estas ideas y ya les leí algunas de ellas hace un momento. Bien, entonces, como el Congreso está compuesto por una mayoría que no está a favor de esas iniciativas, entonces decide no darle la confianza. El gabinete cae y listo. Primera cuestión de confianza denegada, check. En este punto solo faltaría una negación más y adiosito congresito. Entonces, siguiendo el ejemplo de Vizcarra, el señor Castillo decide solicitar cuestión de confianza respecto al cambio de constitución porque es parte de su política de gobierno. Ay, pucha madre, y ahora la cagadinchi. En el Congreso ya saben que si no le dan dedito arriba a esa iniciativa, los disuelven, pero a la vez no están a favor del cambio de constitución. Entonces, entre que discuten, demoran el tema, no saben qué hacer, sale el señor Castillo e indica que, tal como lo hizo Vizcarra, como le están dando prioridad a algún otro tema y no a la cuestión de confianza, él entonces considerará que hay una negación fáctica de la confianza. Esto haría que el gabinete completo caiga. ¿Y qué sucede después? Sí, muy bien, con la segunda negación de confianza, el presi puede cerrar el Congreso. Me va bien esto de Dora la Exploradora, ¿no? Listo, amigos. El señor Castillo en este escenario se quedaría gobernando solo a través de decretos de urgencia. Es decir, esto le da puerta abierta para dictar leyes sin un mayor control por un máximo de 4 meses hasta que convoque a nuevas elecciones congresales. Eso si las convoca, claro. De ahí en adelante ya pueden dejar volar su imaginación. Claro que todo esto es un escenario ficticio, pero si pasó con Vizcarra, ¿por qué no podría pasar con Castillo? Y pensándolo bien, me gusta la idea, me agrada el escenario. Es más, que lo haga, si llega al poder, que lo haga. Y esperaría que la población lo aplauda tanto como aplaudió a Vizcarra, porque amigos, en esta vida hay que ser consecuentes. Cuarto, el señor no tiene 50 o 70 congresistas, por lo que va a tener un techo muy bajo y es necesario que negocie, por ejemplo, el apoyo de Verónica Mendoza, y ellos no van a abdicar de su agenda sobre la defensa de los derechos de la mujer, la comunidad LGTBI, etc. Miren, así es como he encontrado en El Comercio que va la composición del Congreso al 14 de abril, es decir, ayer. Esto aún puede variar, por supuesto, pero en este cuadro el partido de Perú Libre tiene 37 congresistas. Si a estos le sumamos los 5 de Juntos por el Perú, el señor Castillo llegaría a tener 42 parlamentarios que lo apoyen. Por ahí que se jale unos cuantitos de Acción Popular, que siempre está dividido entre gente de derecha e izquierda, listo. Con esto no se asegura ejecutar su plan de gobierno, no digo eso, pero para ese propósito podría emplear la cuestión de confianza. Sin embargo, sí digo
que con esa cantidad de parlamentarios, es decir, los de su bancada, más los de Juntos por el Perú, más algunos de Acción Popular y, ¿por qué no?, también un par del Partido Morado, recuerden que, por ejemplo, Susel Paredes es de izquierda, entonces todos ellos sumados por lo menos le asegurarán que vacado no va a ser. Respecto a la complejidad de la negociación para recibir el apoyo de partidos como Juntos por el Perú, que tiene una agenda más progresista que el de Perú Libre, bueno, recuerden que en el plan de gobierno del señor Castillo se incluye la despenalización del aborto, así que tal vez no se les va a hacer tan difícil llegar a un acuerdo por ahí. Y obviamente el tema económico del plan de gobierno de Perú Libre no ha sido criticado de ninguna manera por Verónica Mendoza y, si no me equivoco, por nadie, no ha sido criticado por nadie de izquierda. 5. No va a poder cambiar la Constitución porque, como la misma indica en su artículo 206, toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros y ratificada mediante referéndum, o de lo contrario puede omitirse el referéndum cuando el acuerdo del Congreso se obtiene en 2 legislaturas ordinarias sucesivas con una votación favorable en cada caso superior a los 2/3 del número legal de congresistas. Y por supuesto, el señor Castillo va a estar bastante lejos de tener esa cantidad de parlamentarios. Sin embargo, acá les mencionaría nuevamente aquello de lo que ya les hablé bastante, el cierre del Congreso por denegación fáctica de una segunda cuestión de confianza. Y me van a decir, no, pero es que igual tendría que esperar a que se escoja el siguiente Congreso porque la Constitución indica que se necesita la previa autorización o aprobación de una mayoría y bueno, y todo lo que les acabo de leer, ¿no? Miren, yo les he planteado el tema del cierre del Congreso teniendo en cuenta a una persona que pretende, de cara a cierto grupo de peruanos, verse como alguien supuestamente democrático. Obviamente me estoy refiriendo a Vizcarra, porque para mí el cierre del Congreso fue inconstitucional. Es mi opinión, ya sé que el TC ha dado una sentencia diferente. Pero bueno, ¿qué pasa? Y es otra especulación mía. Si eso al señor Castillo no le interesa, o por lo menos no le interesa verse, entre comillas, democrático, frente a un grupo al que ve como adversario. Porque el señor también ha comentado que esta es una competencia entre los ricos y los pobres. De que esta es una competencia entre los ricos y los pobres, ¿no? Entre la opulencia y el mendigo Lázaro. Y veo también una lucha entre el patrón y el peón, ¿no? Y entre el amo y el... Entonces, si llega a la presidencia, obviamente va a lograr estar ahí con el apoyo de quienes creen en él y con un plan de gobierno que ha sido refrendado a través de los votos por esas mismas personas. Por lo tanto, yo les pregunto, ¿va a intentar verse bien con o frente a toda esta gente que no lo ha apoyado y que seguramente nunca lo va a hacer? ¿O va a buscar llevarse el aplauso de quienes le confiaron su voto? Entonces, eso de buscar una vía, entre comillas, legal para hacer lo que quiere, es para alguien a quien le interesa verse democrático para cierto sector del país. Pero, ¿y si no es el caso? ¿Y si al señor Castillo simplemente le preocupa llevarse la aceptación de quienes lo escogieron precisamente porque les prometió cambio de constitución, estatización de empresas, cobros exorbitantes de utilidades, etc.? Y si es así, tal vez el señor buscaría lograr lo que propone en su plan sin que le importen mucho las formas. Recuerden que, al igual que la señora Verónica Mendoza en el 2016, hoy el señor Castillo considera que hay democracia en Venezuela. Es la posición de Pedro Castillo Terrones sobre Venezuela. En Venezuela, por ejemplo, hay un gobierno que para nosotros es democrático porque en este momento, por ejemplo, tiene un congreso de la oposición. Y además, en su plan de gobierno hablan del legado de Lenin, de Fidel, o hacen referencia al gobierno de Evo Morales. Pero bueno, como sea, todo esto es simple especulación. Sexto, sí, el señor Castillo tiene algunas propuestas que violan derechos fundamentales, pero para eso están, por ejemplo, el Pacto de San José, la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Si el señor quiere salirse, primero necesita denunciar el tratado, luego esperar un año para que todo eso ya tenga vigencia. Y esto tomará por lo menos año y medio a 2 años. ¡Ay, ya chévere! Y después de ese año y medio o 2, ¿qué pasa? Por si acaso, son 5 años de gobierno, ¿ah?
Además, amiguitos, por mucho tratado internacional que se haya firmado y por mucho pronunciamiento que cada una de estas instituciones realice en contra de violaciones de derechos fundamentales o lo que sea, no va a pasar nada. ¿Y saben por qué no va a pasar nada? Porque cada país es autónomo. Sí, puede haber firmado tratados que lo comprometa a seguir ciertos lineamientos, pero si se desvía de ellos sin haberse retirado de ningún pacto, lo más que va a pasar es que existan pronunciamientos instando al gobierno a continuar en el camino de lo correcto, y a nivel internacional seguramente el país va a tener una muy mala imagen. Sin embargo, si esto al presidente no es algo que le interese, como suele suceder por ejemplo con Chávez, y como no le interesa, sigue con lo que se propuso, más que eso no va a pasar, porque como ya dije, cada país es autónomo, soberano, y ninguna institución lo puede obligar a hacer nada. Séptimo, es muy difícil que vengan cambios inmediatos con Pedro Castillo, porque si quiere hacerlo violando el Estado de Derecho, como la destitución de los miembros del TC, va a haber un Congreso que no se lo va a permitir. Y claro, yo también creo que los cambios que pueda querer hacer le van a tomar un tiempo, tal vez 2 años, 3 o no sé. Y es que el tema no es el tiempo, el tema es que si logra hacerlo, yo creo que estaríamos, y creo que muchos creemos que estaríamos fritos pescaditos. Además, tal vez el tiempo es lo que le va a llegar a sobrar. Recuerden que el dueño del partido por el que él está postulando publicó esto en el 2016, que dice: la revolución nunca va de visita, va a quedarse. Entonces, entre lo que va a pasar en el país y que si sí sucede o no sucede, también creo que va a haber una paralización de lo que se pueda avanzar en distintos sectores, una peor paralización de la que ya tenemos. Y en un país chancado como el nuestro, eso sería terrible. Por otro lado, sí, va a tener un Congreso que lo detenga hasta que lo cierre. No, pero en serio, ya les hablé de la posibilidad del cierre del Congreso por la denegación fáctica de la cuestión de confianza, y eso, si le interesa aparentar que lo que está haciendo lo hace por una vía legal. Además, no soy conocedora de temas de derecho, pero aparte del cierre del Congreso, podría buscar otras formas de sacarle la vuelta a la ley. Y bueno, personas, esos son los análisis, conjeturas y especulaciones que he escuchado sobre un posible gobierno, o en general sobre Pedro Castillo, con mi granito de arena más, por supuesto. Tómense todo esto con calma, por favor, piensen muy bien lo que van a hacer. Entiendo que el Partido de Renovación Popular ha presentado una solicitud de conteo del total de actas, y ojalá se haga. Aunque la verdad yo considero que las elecciones se han dado de manera correcta, porque he escuchado, por ejemplo, a Philly Butters quejarse por errores que ha cometido la OMPE, como el no prever que si los mayorcitos iban a votar tan temprano, era muy probable que no encontraran sus mesas armadas, o que a pesar de lo obvio que sería el aumento del ausentismo en las elecciones, no se haya puesto sanciones más duras para evitar que esto sucediera. Miren, y como siempre, esta es mi opinión por si acaso. Yo creo que el señor Butters aún está un tanto dolido, y no lo digo en mala onda, pero sí creo que está un tanto dolido porque Porky no pasó a segunda vuelta. Y es verdad lo que Butters reclama. Era obvio que, como siempre a esa hora, es decir, tan temprano, muchas mesas no iban a estar listas, y fue una tontería haberle indicado a las personas mayores que voten en el primer horario. Espero que la OMPE no vuelva a cometer el mismo error. Y sobre el ausentismo y poner sanciones más graves para quienes no vayan a votar, no estoy de acuerdo. Estamos en medio de una pandemia. Si las personas no quieren ir a votar por miedo, es comprensible y no los podemos obligar. Por otro lado, aquellos que no cumplieron con ir a sufragar por flojos, vagos, indiferentes, idiotas, bueno, es mejor así. Si están tan poco interesados en ir a votar, es porque estuvieron igual de poco interesados en informarse sobre los candidatos, y seguramente irían a sufragar con los pies. Así que mejor que paguen su multa, solo esperemos que después no estén llorando. Hay algo que sí me parece extraño, y es la súbita subida de los morados por votos que llegaron del interior, según entiendo, donde ellos evidentemente no tienen tanta llegada como para escalar de manera tan beneficiosa. Y es por eso que sí espero que se realice un conteo total de las actas, y si esto beneficia a Aliaga, bueno, entre Porky y Keiko creo que la gente los odia casi por igual a ambos. Como sea, a pesar de todo, sí hubo un par de errores y por ahí algunas irregularidades, pero de ahí a insinuar que estas elecciones son un total fraude, tampoco, pues.
Y bueno, esto sería todo por el video de hoy. Aún quedan 7, 8 semanas más o menos para las elecciones. Por favor, respiren, dejen que se les pase el trago amargo de los resultados de esta primera vuelta. Piensen con la cabeza fría, reflexionen muy bien lo que van a hacer el 7 o 6 de junio, si no me equivoco. Entonces, nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho, les mando un beso y un abrazo. Chao.